En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Bueno, pues déjenme que les dé algunos titulares relacionados con tema Bildu, proetarras, esta cosa maravillosa que no es que nos la haya traído Pedro Sánchez, nos la trajo José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no?, convirtiéndolos en parte de las instituciones, pero Pedro Sánchez se ha encargado no solamente que sean blanqueados, sino de que casi los demás tengamos que pedir ser blanqueados ante ellos, porque se han convertido en los auténticos amos. Les doy dos noticias, dos titulares. El gobierno vasco, por lo visto, no encuentra la fórmula para sancionar la apología al terrorismo. Miren que es sencillo, ¿eh? Aparece en el Código Penal, pero es que no lo encuentran. Bien. Y la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco, en San Sebastián, anula una charla, y diría la gente, si ha anulado una charla, será de los etarras. No, es de dos ertzainas. ¿Por qué? Pues porque han presionado a las juventudes batasunas, y entonces hay que quitar a dos personas de las fuerzas y cuerpos de seguridad para meter, pues me imagino que algún discurso de esta gente. Carlos Urquijo, ¿cómo está? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Oye, bienvenido. La verdad que las noticias son lamentables y yo creo que muestran una cosa que llevamos aquí intentando explicar e intentando hacer ver a la gente que no solamente en estos momentos es que ya haya sido blanqueado todo el entorno de Batasuna, sino que en estos momentos manda. Es decir, cuando tú puedes conseguir que en una universidad el foco de poder y el foco de presión seas tú y los demás sean echados porque tú lo exiges, es que tú has pasado a mandar, Carlos. Bueno, efectivamente, no es que sean lamentables, como decía, sino que son incomprensibles, ¿no? Porque para eso estamos en un Estado de Derecho y hay medios para evitar que se tenga que ceder ante estas presiones que no son de recibo, ¿no? Lo último, efectivamente, es de la semana pasada, cuando dos agentes de la Ertzaintza, que además son alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco en San Sebastián, bueno, pues al final no pudieron dar su charla porque, bueno, la facultad, no sé, el decano, no sé exactamente quién sería la autoridad académica, entendió que no era oportuno que estos dos agentes dieran su conferencia precisamente sobre criminología, porque, bueno, hubo una presión de los de siempre, es decir, de las juventudes de Sortu, me da igual cómo se llamen ahora, de los antiguos batasunos, para evitar que estos agentes pudieran hablar con libertad en San Sebastián, en el templo de la palabra, que decía Unamuno, ¿no?, que es la universidad. Sí. Vamos, Carlos, que la Facultad de Derecho se ha encargado de demostrar que no existe el derecho, que no hay derecho a la libertad de expresión, que no hay derecho a aplicar el derecho positivo, que no hay derecho a aplicar el Código Penal y que no hay derecho a escuchar a la policía, que es legal. Y sin embargo sí hay derecho, por lo visto, a que los violentos ejerzan el sinsentido y la voladura del Estado de Derecho. Pues es una gran lección de la Facultad de Derecho, ¿eh? Bueno, pues es lo de siempre, lo que hemos vivido aquí durante casi 50 años, ¿no? El derecho de la fuerza, ¿eh? Lo de la fuerza no legítima, que es exclusiva del Estado, ¿no?, sino de la fuerza de la gente que no respeta la ley, que trata de imponer sus ideas, pues en su momento a base de tiros y bombas, y ahora pues a base de esta presión de tipo personal, pues que hace muy difícil que las personas decentes puedan hablar con libertad, ¿no? Pues en este caso, no sé, estos Carlos, agentes de la Ertzaintza, no. pues en otros son, me da igual, en otras facultades también está habiendo gente que tiene derecho a hablar, a la que le están poniendo totalmente. Muchas trabas, ¿no? Pues no sé, Carlos, quién habrá sido el responsable, si el decano, el rector. Mis saludos con toda la ironía a todos ellos. Espero que duerman lo intranquilos que deberían dormir. Y lo digo por una pura cuestión moral. Porque hay que ser cafre para enseñar eso a tus alumnos. Y hay que ser cafre porque luego esta historia maravillosa de momento se meten con la Ertzaintza, de momento se meten con los patriotas españoles, de momento se meten con los que defienden la ley, de momento se meten con los demócratas. Que no se preocupen, que ya les acabará llegando. Pues efectivamente, no es lo del poema, ¿no? Luego vinieron a por mí, ya no había nadie más, ¿no? Luego comentabas también otro asunto que me parece bastante penoso y no es el primero que protagoniza la consejera de Justicia del Gobierno vasco, que por otra parte es militante del Partido Socialista, ¿no? Una consejera que no tiene ningún inconveniente en progresar de grado a los terroristas para que salgan a la calle sin cumplir con ninguno de los requisitos que establece la ley, y que ahora, después de todos los actos de homenaje y de apología que han menudeado este último verano, como ocurre todos los veranos, y en realidad
siempre que sale un terrorista a la calle, pues como se ha visto un poco apremiada, para tratar de atajar o al menos imponer algún tipo de sanción, ya que no los atajan, ¿no? A pesar de que la ley dice que tienen que evitar estos actos de humillación a las víctimas. Bueno, ahora ha dicho que ve dificultades de tipo jurídico para poder sancionar la apología del terrorismo, ¿no? Y curiosamente, estos obstáculos que ve para perseguir la apología del terrorismo no los ha visto para perseguir la apología de algo que ya no hace nadie, al menos en el País Vasco, desde luego, que es la apología del franquismo, ¿no? La Ley 9/2023 de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi dice en su artículo 46, donde establece cuáles son las infracciones graves, dice en este artículo: utilizar o emitir expresiones ofensivas, vejatorias o atentatorias contra la dignidad de las víctimas de la guerra civil o la dictadura franquista, así como cualquier tipo de manifestación que suponga enaltecimiento del franquismo. Y la multa que está establecida para este tipo de infracción grave se señala entre 2.000 y 10.000 euros. Es decir, para perseguir la apología del franquismo, que me parece muy bien, no hay ningún problema, está en la ley, el artículo 46, una ley de hace 2 años, y sin embargo, para perseguir la apología del terrorismo, que llevamos soportando casi medio siglo en el País Vasco, para esto hay dificultades de tipo jurídico. Yo creo que esto es una milonga, lo que no hay es ninguna voluntad política, primero, de evitar este tipo de homenajes y luego de perseguirlos, porque hay una consigna clara, como decías tú, de blanqueamiento de toda esta gente y al final, pues bueno, vía libre para todo este tipo de manifestaciones aberrantes. Bueno, sobre todo que es que son unos comentarios que ve dificultades para aplicar jurídicamente, pues que abra el Código Penal. Es muy sencillo. O sea, sobreentiendo que lo debe tener calzando una cómoda o no sé, lo mismo lo ha echado a la chimenea porque le disgustaba. Pero claro, es que el artículo 578 del Código Penal dice abiertamente que existe, por supuesto, el delito de apología del terrorismo y que dice que se constituye como la exaltación o justificación pública de actos terroristas de sus autores o de sus fines, ya sea de forma oral, escrita o a través de medios digitales. Que este delito también incluye la realización de actos que humillen o menosprecien a las víctimas de estos actos terroristas o a sus familiares. Es muy sencillo. Señora mía, abre usted el Código Penal y lo aplica, que es lo que le exige la Constitución española y lo que le exige la legislación española. Lo que es lamentable es que en todos estos casos no esté actuando la Fiscalía, pero claro, la Fiscalía de quién depende, Y esta es la historia. Al final el que controla todo esto no es ni esta persona, sino alguien que ha impuesto una dictadura anti-Estado de Derecho que se llama Pedro Sánchez y que ha decidido que hay gente a los que se les aplica el derecho, a cualquier persona, a cualquier contribuyente frente a Hacienda, a quien sea, menos a sus amigos y a sus aliados en el poder. Y ya está. No existe aplicación del Código Penal para ellos. Ni para los proetarras, ni para los golpistas catalanes, da olímpicamente lo mismo. Hay otra actuación también, Carlos, que no quiero que dejemos de comentar, porque parece quizá irrelevante, incluso por el título de la ley, pero demuestra la importancia y la influencia y la fortaleza de Bildu en relación con el Gobierno de España, ¿no? Me voy a referir a la Ley de Servicios de Atención a la Clientela. Bueno, esta ley, que está ya en su trámite final en el Congreso, pues desarrolla cómo se debe atender a los clientes en cualquier circunstancia, en cualquier tipo de empresa, comercio, etcétera. Bueno, pues Euskal Herria Bildu, es decir, Sortu, es decir, la antigua Batasuna, presentó 2 enmiendas para que sea obligatorio atender en las lenguas cooficiales en aquellas empresas de más de 250 trabajadores. Lógicamente a ellos no les importa lo que pase fuera de Navarra o el País Vasco, pero como no podían plantear en su enmienda que solo fuera en Navarra y en el País Vasco, pues plantean que allá donde haya otra lengua cooficial, en esa comunidad autónoma, se exija a las empresas tener el personal adecuado para atender cualquier consulta, queja o reclamación en la otra lengua cooficial que no es el español, ¿no? Y esto lo ha conseguido Bildu. Esto no es una cosa del separatismo catalán, que parece que es son los que consiguen todo. No, esto han sido 2 enmiendas que además las leí textualmente la semana pasada de Euskal Herria Bildu, y además Bildu ha presumido de tener esa importancia, pues como la tuvo en la ley de vivienda o en otras leyes que se van aprobando y que a veces no nos damos cuenta de que son
este tipo de personas, que es este partido político que influye de esta manera en la gobernación de España. No, es que además, fíjate, vamos a ver, si había cualquier empresa que ya había notado la necesidad de atender en Vascuence, pues evidentemente habría puesto el servicio. Es lo obvio y es lo lógico. No vas a perder clientes por el hecho de no hablar en una lengua en la que te vienen determinados consumidores. Es decir, que lo que están haciendo es imponerlo en las situaciones que son absolutamente, totalmente mayoritarias, en las cuales no hay un público. Resultado, que se convierte exclusivamente en un coste para la empresa. ¿Qué es lo que van a conseguir? Que determinadas empresas se tengan que marchar de allí. Es decir, ya están cerrando, igual que cerraron otras parcelas de la vida, están cerrando la propia vida de las empresas. Bueno, provocarán caídas de empleo, pero ¿qué más les da a ellos? Ellos viven de lo público y de la extorsión. Efectivamente no les importa nada. Basta con recordar lo que provocó la declaración de independencia de Puigdemont y la fuga de empresas, miles de empresas fuera de Cataluña buscando paz y tranquilidad para poder pues seguir generando riqueza y empleo, ¿no? Si te parece, Carlos, hoy que es la 9ª sección, desde el 1 de septiembre que comenzamos, vamos también con otro perfil y como a 9ª sección, 9ª condenada, porque hoy vamos a hablar muy rápidamente, porque no merece más tiempo tampoco, de Ayora Epelde. ¿Y quién es esta señora? Pues es una miembro de lo que ellos llaman Consejo Nacional de Sortu, que fue condenada a 6 años de cárcel por ser dirigente de Segui. Segui, junto a Jarray y Aika, eran el semillero de la banda terrorista ETA, donde primero se ingresaba ahí y los que hacían méritos pues pasaban directamente a la banda terrorista, ¿no? Estas asociaciones fueron declaradas ilícitas por la Audiencia Nacional el 20 de junio de 2005 y fueron disueltas. Pero esta tal Ayora Epelde, miembro del Consejo Nacional de Sortu, fue condenada a 6 años de prisión y allí que estuvo. Y ahora, pues está decidiendo pues cosas como las que hemos comentado, ¿no? Como la ley de servicios de atención a la clientela. Sí. No, pues el problema es que para narrar, Carlos, todas las personas que están emitidas vamos a necesitar no sé cuántos programas, porque es que debe ser la inmensísima mayoría, ¿no? Yo creo. O sea, ahí entrar sin un archivo de penales personal, sin un currículum. Es un demérito, totalmente, para poder llegar a la las pruebas. De sí. No, totalmente, Carlos. Pues vamos, si te parece, efectivamente, con el recuerdo a 18 personas asesinadas por toda la gentuza de Tarra. Muy bien, pues empezamos con el 29 de octubre del año 82. Fue asesinado en Bilbao, tiroteado al salir de su vehículo, el teniente músico militar César Uceda. El 22 de octubre del 78, en Guecho hubo un triple asesinato. Fueron asesinados 3 guardias civiles, Andrés Silverio, Luciano Mata y Luis Carlos Gancedo. Volvían de hacer un servicio de vigilancia en el campo de fútbol de, creo que es la Cesarre, en Guecho, y a la vuelta de una tapia les esperaban 4 terroristas que les acribillaron a tiros. El 22 de octubre del 82 fue asesinado también en Guecho Domingo Javier García. Era hostelero y fue asesinado con 2 disparos en la cabeza mientras estaba trabajando en su bar. El 22 de octubre del 2000, en Vitoria, que es donde yo vivo, recuerdo perfectamente además este atentado, fue asesinado el funcionario de prisiones Máximo Casado. Le colocaron una bomba lapa en su coche en el garaje, y al accionar la llave del vehículo estalló la bomba y falleció en el acto. El 23 de octubre del 80, en Amorebieta, fue asesinado el profesor de formación profesional Felipe Extremiana. Al aparcar el coche, en el centro de formación profesional, le estaban esperando y le dispararon 8 tiros. El 23 de octubre del 80, en el Goíbar, fue asesinado Jaime Arrese, que era militante de Unión de Centro Democrático y había sido también alcalde del Goíbar. Estaba en un bar tomando un café y le descargaron 7 tiros. El 23 de octubre del 80, también en San Sebastián, fue asesinado el delegado de Telefónica en Guipúzcoa, Juan Manuel García. Fue secuestrado al salir de su casa y fue encontrado su cadáver ese mismo día
junto a un árbol con un tiro en la cabeza. El 23 de octubre del 91, en San Sebastián, otro doble asesinato de dos guardias civiles, Eduardo Sobrino y Juan Carlos Trujillo, asesinados en un bar cuando terminaban de tomar un café. El 25 de octubre del 78, en Durango, fue asesinado Eugenio Vidal. Era chapista en un garaje, era afiliado a la UGT, probablemente lo asesinaron por esto, y le dispararon 7 tiros cuando regresaba a su casa. Ahora vamos a hablar de un cuádruple asesinato que se produjo el 25 de octubre del 86 y fue el asesinato del gobernador militar de Guipúzcoa, el general Rafael Garrido. Unos terroristas a bordo de una motocicleta siguieron el coche del general del ejército Rafael Garrido y con un imán adosaron en el techo una bomba que estalló y no solo mató al general, sino que también mató a su mujer, Daniela Velasco, y a su hijo de 21 años, Daniel Garrido, que creo que estudiaba Derecho en aquel entonces. También falleció unos días después una ciudadana portuguesa, María José Teixeira, como consecuencia de las heridas sufridas en el atentado. El 26 de octubre del 83, en Irún, fue asesinado Lorenzo Mendizábal. Era carnicero y mientras estaba trabajando en su carnicería le asesinaron a tiros. Y por último, tal día como hoy, en el año 79, en Urrechu, fue asesinado Germán González, era militante del PSOE, y lo tirotearon al aparcar su vehículo y recibió 7 tiros. Carlos, estos son los 18 asesinatos que hoy recordamos. Sí, fíjate, ya son varias las secciones que llevamos y por si la gente no se ha dado cuenta, la inmensísima mayoría de los asesinatos evidentemente ocurrieron en etapa democrática. Lo digo simplemente para que la gente vaya sacando consecuencias, porque ellos se venden como supuestos antifranquistas. No, lo que son y lo que han sido siempre, lo que serán siempre son antidemócratas. O sea, lo que querían era cargarse un régimen de libertades, ni antifranquistas ni historias. Bueno, y más penoso aún, Carlos, es que, como bien dices, pues prácticamente no sé exactamente la cifra, pero puede ser el 90% de los asesinatos cometidos tras la muerte de Franco, y de todos los asesinatos de ETA, 379 todavía no tienen autor conocido, es decir, no han sido esclarecidos. Es el 44% de los asesinatos de ETA no tienen autor conocido y, por lo tanto, han quedado impunes, ¿no? Algo que parece incomprensible que nos retrata, en un Carlos. Estado de Derecho que presuma de tal, ¿no? Que nos retrata por completo. Carlos, un abrazo enorme. Un abrazo, Carlos. Buenas noches. Y mira, por lo menos, ya que todos esos atentados, asesinatos, prácticamente 400, siguen sin esclarecerse, por lo menos nosotros aquí, desde este rinconcito, les iremos haciendo un homenaje a ellos y a todo el resto, evidentemente, de las familias que tuvieron que morir por algo que no es que no haya sido solucionado, es que ha sido incrustado en las instituciones. Pero bueno, les dejamos que el que pensaba que Puigdemont nos iba a hacer un favor, de verdad, a estas alturas, ¿desde cuándo un traidor a España va a hacer un favor a España? Les dejamos. Viva España y viva la libertad.